existiendo las visas van a desaparecer, el pasaporte será digital completamente con el DNA. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Tratemos de ver una utilización más grande de inteligencia artificial para filtrar los perfiles y así con eso van a subir. Es un derecho y es un derecho que todos tenemos a movernos. ¿Cómo ves el futuro en 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? Las políticas, los países. ¿Cómo será la migración en algunos años? La mayoría de las veces cuando estamos escuchando la palabra migración, automáticamente se nos viene a la cabeza mil obstáculos, pero verdaderamente, ¿hacia dónde va este fenómeno social? ¿Será que el futuro de la migración es segura, cómoda y ágil? Amigos de Futuriamos, querida Diana, qué tema y qué gusto estar otra vez con ustedes. Yo soy Claudia Villegas y desde la Ciudad de México y en este capítulo todo disruptivo, como siempre, descubriremos el futuro de la migración, pero no puedo comenzar sin antes decirle que tenemos un invitado de lujo. Diana. Hola Claudia, amigos de Futuriamos, encantada realmente de saludarlos. En efecto, tenemos un invitado de lujo. Para los que no me conocen todavía, yo soy Diana Daniels, que siempre los saludo desde Barcelona. Hoy casualmente estoy de migrante en Miami, con el gusto de recibirlos a Futurear una vez más. Hoy descubriremos el futuro de la migración de la mano de un súper experto, que es el súper abogado Marc-André Seguin. Marc-André, amigos, es socio fundador del despacho Exeo, una firma de abogados en Montreal, que se dedica hace aproximadamente más de 3 años exclusivamente a la ley de inmigración entre Canadá, Estados Unidos y Portugal. Súper, súper interesante. Así es, Diana, migrante allá en Miami, se ve el hermoso Miami allá al fondo. Marc-André, que ha estado practicando leyes en la industria de las inversiones, ha estado ejerciéndolas desde 2010. Él es muy joven, pero tiene una gran experiencia. Tiene este enfoque, Diana, amigos y amigas de Futuriamos, en la ley de migración de Estados Unidos y Canadá, y es un speaker, es un conferencista en temas internacionales. Y nos da muchísimo gusto, Marc, darte la bienvenida. Sabemos que también has publicado pues ampliamente sobre el programa de inversiones inmigrantes de Quebec y has estado desarrollando experiencia en asuntos de cumplimiento de inmigración empresarial. Y también eres presidente fundador de For the Refugees, una ONG reconocida internacionalmente con sede en Canadá. Diana. Wow, bueno, súper invitado de lujo. Marc, a mí me encantaría que fuéramos ya de frente a un poco hablar sobre lo que está pasando en la migración. ¿Por qué no nos cuentas en qué estado está la migración en este momento de las cosas que tú ves? Pues primero, gracias por invitarme. Es un placer de participar en una emisión tan visionaria como la suya. Y especialmente de hablar del tema de migración, que está pues la globalización en tiempo real, y a eso nos dedicamos. De hecho, el asunto migratorio es algo que toca a cada país, cada población. Entonces, no está limitado, por ejemplo, al Estado mexicano, donde tenemos oficina también, pero toca a poblaciones, por ejemplo, de Canadá, que sí quieren ir para retirarse a Portugal o a los Estados Unidos o a México o en otras partes. El mercado lo más importante para el programa de inversionistas de Portugal es los Estados Unidos y anteriormente fue China. México también tiene una gran oportunidad de aprovechar del tema migratorio con el fenómeno del nearshoring también, donde vamos a ver bastante ejecutivos y empresarios de empresas de todo el mundo que van a querer acercarse del mercado norteamericano a través de una inversión en México, y entonces hay oportunidades para México de aprovechar de este fenómeno también. Entonces, es algo a nivel mundial, ¿no? Que podemos ver en tiempo real. Hay tendencias seguramente, pero sí es siempre un flujo de personas, de mano de obra, de capital, de empresarios que va por todos lados. Decimos en inglés, the grass is always greener. Es decir, que sí, a veces
algo que tomamos como una realidad bien aburrida. Por ejemplo, soy canadiense, hay parte de la realidad de Canadá que tal vez no me encanta al mismo nivel a mí, pero que podría sí encantar bastante a un mexicano o a alguien de Francia, que yo no siento al mismo nivel que ellos, porque no tengo esta impresión de novedad. Del otro lado, yo puedo ser muy encantado con Francia, a un nivel que los franceses tal vez no agradecen al mismo nivel. Entonces, este movimiento, esta ambición, pues está a un nivel mundial. Marc, quisiéramos que nos hablaras del futuro. ¿Cómo ves en 10 años después de la pandemia, después de lo que hemos sufrido y vivido en términos sanitarios y sobre todo la gran crisis de la globalización? Marc, ¿cómo ves la migración que se dice es un derecho y es un derecho que todos tenemos a movernos? ¿Cómo ves el futuro en 10 años? ¿Cómo te lo imaginas? Las políticas, los países. Pues exactamente vamos a ver una evolución. Dices que la migración es un derecho, pero según la ley americana o canadiense es un privilegio. Entonces, nadie tiene un derecho a migrar o entrar en un país si no tiene el pasaporte correspondiente. Pero sí, en términos de movimientos de personas, por ejemplo, de refugiados, entrar, buscar un refugio, sí es un derecho humano. Entonces, podemos esperar ver una evolución de este fenómeno porque sí se va intensificando a través de las fronteras norteamericanas como de Europa. Pero también a un nivel de mano laboral, de inversión, estamos moviendo en una situación interesante en términos que sí hay nacionalismo, pero también el movimiento de personas, el movimiento de trabajadores, nos está moviendo a un momento postnacionalista también, porque la nacionalidad o la posibilidad de trabajar en otros países tiene como una impresión de commodity. Más y más. Entonces, la idea de sacar un pasaporte no era, anteriormente fue pues para que alguien quiso vivir en este país. Ahora hay países que están promoviendo su nacionalidad, su pasaporte como herramienta de planificación familiar, de planificación de movilidad, de planificación de sucesión y de legado familiar. Pero no tanto porque quieren ir a vivir en el país, sino que quieren aprovechar de los herramientas que ese pasaporte suplementario podría agregar a ellos, a su familia. Del mismo lado, las empresas, ahorita especialmente en economías del norte, donde hay una demanda, un falta de mano de obra importante, tienen que seguir avanzando ofreciendo estancias migratorias temporarias, permisos de trabajo, porque no tenemos mano de obra en cantidad suficiente para el mercado. En Canadá, por ejemplo, tenemos 1 millón de puestos de vacancia ahorita y hay que llenar de esos puestos. Entonces, Oye, sí, es algo importante. increíble, Mar, porque hoy en día habemos, y digo habemos porque yo soy uno de esos migrantes que me fui de México hace muchos años. Primero emigré para Estados Unidos y ahora estoy emigrando hacia Europa. Y pues hoy habemos más de 270 y pico millones de migrantes internacionales en todo el mundo. Esto es por ahí el 3.5% de la población mundial. ¿No? En un informe de la ONU nos dice que para el 2050 este número va a crecer un 44%, que habremos 400 y pico más millones de migrantes en el mundo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos estas personas migrantes? Porque claro que hay diferentes tipos de migración, ¿cierto? ¿No? Los migrantes los que llegan en avión, los que llegan en barco, los que llegan con la espalda y el pie mojado, dependiendo del país y el lugar donde estés. Pero ¿cuáles son estos desafíos que que estamos enfrentando los migrantes y cómo crees que los países van a evolucionar en el corto plazo? Ya Claudia te preguntó para el 2030, me encantaría que nos dijeras un outlook para el 2040. Es difícil
previsirlo, pero sí con la globalización podemos testigar de un cambio de la manera que se trabajan se manejan las fronteras. ¿En qué dirección esa evolución pues, va a seguir avanzando? Es muy difícil decirlo, pero sí lo que podemos ver, por ejemplo, pues en la economía canadiense, hace una generación o dos generaciones estaba un país mucho más homogeneizado que ahora. Y ahora tenemos, pues, 23% de la población canadiense nació en otro país. Sí. Y este fenómeno se va a ir avanzando. La población en los Estados Unidos se está mezclando bastante también. Entonces, países que decimos de inmigración, sí, van a seguir cambiando a un ritmo que tal vez se va a ir intensificando. Y eso va también a venir con una gran oportunidad para esos países. No es decir que es un tema tan nuevo tampoco. Hemos visto movimientos importantes migratorios en otras generaciones. Los irlandeses en los Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, o a través de Europa con los años, pero sí, según yo, va a seguir avanzando, se va a seguir mezclando más y los países, las economías las más avanzadas, con unas excepciones, sí siguen explorando cómo pueden aprovechar de este movimiento para el beneficio del país, atrayendo entonces mano de obra calificada o estudiantes con el potencial de quedarse y contribuir a la economía local. Marc, es que para no irnos más lejos, ¿no? El 20% de los CEOs de las 500 Fortune son migrantes. El 20% de los CEOs de las compañías del 500 de Fortune son migrantes. Las empresas que son propiedad de migrantes pagan un estimado de 126 mil millones en salarios al año en Estados Unidos, empleando a cada uno de cada 10 estadounidenses que trabajan para empresas privadas. Tan solo 10 años atrás, las empresas de propiedad de migrantes generaron más de 775 mil millones de ventas. O sea, el ser migrante es nuevamente lo que te decía, ¿no? La gente a veces piensa que es solamente el trabajador que llega con obstáculos y demás, pero también estamos hablando de una importante máquina y fábrica, tela de construcción para los países que están generando también riqueza. Sí, mucho. Y de hecho también, hablando de los CEOs migrando, eso es algo también que afectó pues, a Facebook. Uno de los cofundadores, lo cual fue americano, se fue a Singapur aprovechando del programa de inversionistas de este país. Entonces, el movimiento sí va por todos los lados. Los países, hay varios países ahorita, los Estados Unidos están los primeros en este momento, que sí siguen tratando de aprovechar de este movimiento, entonces de ofrecer, por ejemplo, visas, pues residencia permanente, la Green Card, a través de inversiones pero también cuidando a la manera en que se podría manejar la inversión para que sí beneficia a la población americana. Entonces, le voy a dar un ejemplo, el programa EB5 de los Estados Unidos, un programa de inversionistas que tiene como requisitos que uno invierte $800,000 en un proyecto calificado que va a generar un mínimo de 10 empleos para los americanos. Portugal, que hace muchos años tenía una crisis inmobiliaria, utilizó un programa migratorio para atraer inversiones en las propiedades de bienes raíces para justo absorber esos inmobiliarios de vacancia. Y los inversionistas vinieron a llenar entonces esta vacancia y a inyectar fondos en la economía portuguesa, a un tal punto que la semana pasada nos anunciaron el gobierno portugués que por ser víctima de su propio éxito, sí van a cambiar el programa ahora porque creó una burbuja inmobiliaria. Entonces, es decir, cuando esos países lo manejan bien, hay maneras de atraer fondos de todas partes del mundo a través de este beneficio
que los ciudadanos tal vez no aprovechan al mismo nivel, pero que los extranjeros sí van a ver como un gran beneficio para ellos, y es decir, el pasaporte o la posibilidad de trabajar o vivir en un país nuevo. Marc, Diana, me encanta el rumbo que está tomando esta conversación y yo quisiera hacer énfasis, Marc, sobre cómo los gobiernos tienen que comenzar a adaptar de una manera más acelerada las políticas de migración. Diana y tú hablaban de lo importante que ha sido para el nivel de alta dirección, pero ¿por qué no retomar, Marc, hacia el 2050 o hacia el 2040, lo que te preguntaba Diana, pues estas políticas que apoyen al trabajador de ingreso medio, al trabajador altamente especializado? ¿Por qué no se cambia el enfoque? ¿Por qué no podemos soñar con un futuro en donde la migración sea un elemento de integración social y económica, Marc? Creo que este movimiento, pues es buena pregunta, y creo que el movimiento ya empezó. Hay países que tienen más grandes retos que otros. Por ejemplo, los más innovadores ahorita, pues en los últimos años fueron Australia y Canadá, porque iniciaron un programa migratorio ¿cómo se dice?, de trabajadores calificados a través de un sistema de puntos. Entonces, el sistema va a dar puntos pues, va a tener en cuenta la edad, la experiencia de trabajo, la educación, el potencial de integración, entonces cuántos idiomas habla la persona, si tiene experiencia de educativa en el país o de trabajo. Si ya tiene esa experiencia, entonces sí los puntos van a subir más altos, y entonces tiene como el sistema recompensa los que sí estudian más o que están intentando de integrarse en la sociedad tal cual. Entonces, Australia y Canadá fueron los primeros a empezar este nuevo tipo de migración justo para decirlo, para mano de obra calificada. Y con caminos que pueden empezar de la visa de estudiante o de permiso de trabajo hasta la residencia permanente y la ciudadanía, con caminos claros para justo simplificar el proceso para la gente que sí se involucran en el país. Del otro lado, tenemos otros países, por ejemplo, como los Estados Unidos, que sí tienen esos programas, pero sin camino tan claro, o que a veces van a pasar pues puedes esperar para bastante años para pasar de una visa de trabajo hasta la residencia permanente. Entonces, ellos sí van a tener este reto para no solamente pues clarificar el sistema, pero también para mantener la atracción para esa mano de obra que sí viene a estudiar, pero si no tienen caminos claros para quedarse, no van a aprovechar entonces de esta nueva mano de obra calificada. Oye, Marc, a mí me encanta porque según igual varios estudios y rankings a nivel mundial dicen que el top 5 de los países para migrar, el primero es donde tú vives, Canadá, el segundo es Australia, el tercero Nueva Zelanda, el cuarto Alemania, el quinto Japón. No veo ningún país de Latinoamérica ni España inclusive como un lugar de fácil migración, te lo puedo decir seguro, no es fácil montar empresas, contratar gente, el sistema impositivo realmente es muy complicado para hacer en cualquiera de nuestros países de habla hispana o portuguesa. Entonces, a excepción de Portugal, que están haciendo algunas cuestiones ahí, por supuesto, pero también lo que me llama la atención y que a lo mejor me gustaría que me ayudaras a hacer esta gimnasia mental de irnos hacia el futuro es ¿qué es lo que tú crees que va a pasar en el 2040, 2050? ¿Cómo transitaremos esta parte? ¿Crees que seguirán existiendo las visas? ¿Las visas van a desaparecer? ¿El pasaporte será digital completamente con el DNA? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Tratemos de ver un poco, futureamos aquí hoy y me encantaría que tú como abogado vieras qué realmente es lo que crees que debería de pasar en los próximos 20 años.
Pues lo que podemos esperar es que vamos a vivir una crisis migratoria. Ya la estamos viviendo. Y el gran reto de las economías que sí están atrayendo esa gente, van a tener que canalizar este movimiento de la manera apropiada. Según yo, lo que vamos a seguir viendo va a ser pues programas que sí van a que se van a desarrollar para filtrar los candidatos. Tal vez van a dar estancias migratorias temporales a mano de obra que no está tan calificada, pero o que no está tan necesaria para esos países. De un otro lado, la mano de obra que tal vez no está tan calificada, pero sí que necesitamos en las economías que están más viejas. Pero, ¿y la visa, Mark? ¿Crees que va a seguir existiendo? ¿Crees que Seguramente que vamos a sí. seguir Sí, teniendo sí, este seguramente. papeleo, rollo? ¿No, Sí. no lo ves Lo, que se lo, va a eficientar? nunca. Blockchain, ¿qué es lo que ves con este tema? Según yo, la visa se va a quedar. Los filtros siempre van a quedar y esos filtros se van a evaluar. Pero sí, Pero identidad digital, todo esto. eso Biométricos. sí, sí, pues eso ya existe, pero esos herramientas son nada más que como herramientas para filtrar mejor y de manera más eficiente. Tal vez también vamos a ver una utilización más grande de inteligencia artificial para filtrar los perfiles y así con eso van a subir gran preguntas también para decir qué, con cuáles factores la inteligencia artificial está evaluando los perfiles. Son gran cuestiones que sí van a seguir entre todas las sociedades, pero sí, los filtros se van a quedar seguramente. La manera de filtrar tal vez va a evolucionar, se va a poner más complicada, más sencilla, con más uso de tecnología también, pero seguramente se va a quedar. Muy bien. Mark, sabemos que ya tenemos poquito tiempo, pero quisiéramos terminar esta conversación agradeciéndote como fundador y participante de este despacho Exeo, especialista en migración. Ahora tenemos un juego, Mark, que es, en una palabra, la migración, ¿cómo la ves en el 2050? Oportunidad. ¿Qué piensas del 2050 con las fronteras? Crisis. Personas en situación de movilidad, Mark, 2050. Talentos. Me encanta. Oye, 2050 policía fronteriza. Más automatizada. Me gusta. Ay, sí, por favor. Mucho más. Mark, y la última pregunta que me gustaría plantearte, ¿cómo ves la nacionalidad en el 2050? ¿Qué será en el 2050 la nacionalidad? Herramienta. Una herramienta. Hoy mismo ya lo es una herramienta. El tener una o dos nacionalidades te van a ayudar a moverte, y si no, digámoslo, a los 6 millones de venezolanos que se han ido de su país, a los 12 millones de ucranianos que también se han ido de su país y a los 18 millones de mexicanos que hemos salido de nuestro país. Tener una doble nacionalidad es una herramienta, definitivamente. Increíble, Mark. Mark, pues en el futuro, ¿cómo ves a abogados como tú, a especialistas como tú en migración? 2030, 2040, 2050. Vamos a hacer menos, vamos a poder hacer más con poco y utilizando bastante inteligencia artificial. Maravilloso. Bien, maravilloso. Oye, pues yo lo que veo es que esto de las visas no hay manera de que lo podamos quitar. Creo que el único lugar donde no vamos a necesitar una visa para viajar será en el metaverso. Así que, de todas maneras, Mark, también te agradecemos muchísimo que te hayas atrevido a futurear aquí con nosotras, con Claudia y conmigo. Muchas gracias por aceptar esta cita con el futuro. Nos encanta tenerte en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Marc André Seguin,
muchísimas gracias por ser parte de los futuristas de Futureamos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Y gracias a ti que nos ves hoy hasta que te quedas en el día de hoy, en el futuro. No te olvides de suscribirte, no te pierdas los nuevos capítulos que vienen por venir. Estamos en YouTube, Instagram, Spotify, Apple y todas las plataformas. Suscríbete, nos sintonizamos y nos vemos en el futuro. Hasta pronto. Bye, bye.